Amigos y amigas de los libros, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Andrés y hoy vengo a hablar nuevamente sobre, como siempre, libros. Hoy no voy a hacer la recomendación de un solo libro, voy a recomendar 4 libros diferentes que reúnen un poco una temática recurrente en la literatura y que es bastante interesante, que tiene libros que ya son muy clásicos, y es el tema de las distopías. Entonces, por favor, quédense, bienvenidos, sigan viendo el video y suscríbanse por favor al canal. Bueno, en arquitectura, cuando hablamos de historia o en las clases de historia de la arquitectura, nosotros por lo general siempre pasamos por un tema, y es el tema de las utopías. Las utopías, eh, como todos sabemos, son esos lugares inexistentes, ¿cierto? Son ideaciones de sociedades perfectas, de mundos armónicos, de sociedades donde todo es justo y donde todos somos felices. Precisamente por eso se llama utopía, ¿cierto? La palabra utopía significa literalmente no lugar, o el lugar que no existe. Eh, y en arquitectura digo que siempre pasamos por el tema de las utopías porque todas estas ideaciones de sociedades perfectas y de mundos imaginarios donde todo sucede bien tienen una relación directa también con la ciudad, con los espacios, con la arquitectura. Todas estas ideas de sociedades justas, de sociedades igualitarias, de sociedades de felicidad, llevan implícitas unos pensamientos sobre cómo debería funcionar la ciudad y sobre cómo debería funcionar la arquitectura para que esto pueda darse. Por eso en arquitectura, eh, digamos que es un tema recurrente que nosotros tocamos en nuestras clases. Sin embargo, el tema es que las utopías son para gente optimista, ¿cierto? Y los arquitectos precisamente somos optimistas. Los arquitectos somos gente que por naturaleza estamos pensando en la mejor forma de habitar el mundo y de la mejor forma en que nosotros podemos hacer que las personas habiten el mundo. Cosa que no sucede con los escritores. Los escritores, bueno, no todos, pero son pesimistas. La literatura se ha dedicado también en muchas de sus corrientes a escudriñar en la parte oscura del ser humano y demás. Y es ahí donde nacen lo que nosotros conocemos como distopías. Estas imaginaciones del futuro que no tienen nada que ver con la utopía porque no se trata de sociedades justas y demás, sino son precisamente advertencias que se nos hace desde la literatura sobre los peligros los peligros que tiene el futuro para nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, hoy tengo 4 libros específicamente, no todos clasifican en el tema de las distopías, pero ya les voy a explicar de qué se trata. El primero, bueno, son clásicos, ¿no? El primero es este, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Un mundo feliz es un libro de los años 30, si no estoy mal, su primera edición fue en el año de 1932. Y Un mundo feliz cabe dentro del tema de las distopías precisamente porque nos advierte de una forma un poco cruel sobre una posible sociedad donde todos vamos a ser felices, donde todos vamos a estar muy bien, donde todos vamos a estar muy contentos, pero esa felicidad se logra a través de la eliminación del amor, de la familia, del arte y de cualquier cosa que tenga que ver con el espíritu humano, ¿cierto? Hay un control estricto de natalidad en el cual la natalidad de hecho se hace a través de mecanismos artificiales. Todos nosotros estamos programados para tener un papel en la sociedad y todos estamos programados para ser felices, sí o sí. Entonces, en medio de todo esto, podría clasificar también como literatura de terror. Es atemorizante, digamos, un poco la historia que nos cuenta Aldous Huxley en Un mundo feliz. Este es un libro que ya es un clásico, que ya es uno de los libros más leídos, más discutidos, más comentados y es absolutamente recomendado para todos.
No voy a hablar mucho sobre cada uno de los libros porque si no se nos haría un video larguísimo, pero es completamente recomendado. Esta es una edición de rotativa de Plaza y Janés, digamos, bastante antigua, muy bonita, de 1969. Ahí está la edición que yo tengo. El segundo libro, les voy a mostrar los libros que les voy a recomendar en orden cronológico. Otro clásico absoluto de las distopías. 1984 de George Orwell. Y en este libro entonces lo que sucede es que, bueno, esto es de los años 40, esto es como el 49, una cosa así. Orwell acuña por primera vez el tema de el gran hermano, ¿cierto? Esa presencia que todo lo ve. Digamos que Orwell con 1984 se acercó mucho más a nuestra realidad contemporánea que Huxley con Un Mundo Feliz, ¿cierto? Orwell plantea dentro del tema del control de la sociedad a un ser omnipresente que todo lo ve, que todo lo controla. Nosotros podríamos muy fácilmente hacer similitudes con nuestra realidad, el tema de las redes y el tema del internet, y bueno, las cámaras de seguridad. En este momento nuestras ciudades están llenas de cámaras de seguridad donde siempre los celulares con cámara, siempre hay alguien observando lo que sucede, ¿cierto? Este libro tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo el tema de cómo el poder está destinado a controlar la sociedad. Entonces, por ejemplo, hay un ministerio de la verdad que es el encargado de determinar qué es la verdad absoluta de la historia. Tiene que ver también con la historia, ¿cierto? Porque ellos están encargados de modificar la historia a la conveniencia del régimen del libro, ¿cierto? Entonces la historia se tiene que ir corrigiendo, y lo que sencillamente el Ministerio de la Verdad dice que no ocurrió, pues no ocurrió, sencillamente, así de sencillo. Tienen el tema del idioma, del monoidioma, ¿es que se llama? No me acuerdo con exactitud, donde es un idioma, un lenguaje completamente inventado para que las personas no puedan pensar, o que no haya forma de pensar ciertos tipos de ideas en la cabeza. O sea, es una cosa brutal. Es realmente muy recomendado. Es un libro muy chévere. George Orwell tiene otros libros como La Rebelión de la Granja y otra serie de cosas que han sido llevadas al cine y a otro tipo de expresiones artísticas. Entonces, 1984 de George Orwell, súper recomendado también. Es otra forma de entender cómo el poder nos domina y transforma nuestra mente y hace con nuestra mente lo que quiere. El famoso algoritmo, ¿cierto? Del que tanto se habla en redes y demás. El siguiente libro que yo tengo aquí es también otro clasiquísimo. El Señor de las Moscas, de William Golding. William Golding se le concedió el Premio Nobel de Literatura un año después que a Gabo. Y digamos que el libro más famoso de Golding es El Señor de las Moscas, precisamente. No es precisamente una distopía, porque no es una visión de futuro de la sociedad. Es una crítica muy fuerte a la sociedad, pero a la sociedad contemporánea. Entonces es una visión contemporánea de la sociedad, contemporánea de los 80s, de los 70s, pero que sirve muy claramente, digamos, podemos traspasarla a nuestra contemporaneidad muy fácilmente. Señor de las Moscas cuenta la historia de unos niños que se pierden en una isla, en un sitio donde quedan alejados de todo y se ven obligados a replicar una sociedad o a aplicar algunas de las reglas que rigen nuestras sociedades a esa pequeña comunidad de niños
¿cierto? Hay unos niños más pequeñitos, otros niños más grandes. Se forman unas castas, entonces estas castas son donde hay unos jefes y hay una serie de cosas y se convierten como en unas pandillas que se enfrentan entre ellas. Mejor dicho, es una historia de cómo la sociedad se va degradando y cómo se va degradando la sociedad, contado a través de unos niños. Entonces hace que sea aún más fuerte la cosa cuando uno lo está leyendo y hace que se sienta aún más como ese cimbronazo de ¿qué está sucediendo acá, cierto? El Señor de las Moscas, pues hasta en Los Simpson, hay un capítulo de Los Simpson donde el bus del colegio se cae de un puente y ellos llegan a una isla. Es digamos, la recreación en ese capítulo de Los Simpson de lo que sucede en El Señor de las Moscas. No es, digamos, una utopía en todo el sentido una distopía en todo el sentido de la palabra, porque no es una visión de futuro, pero sí es una visión muy crítica y distópica de la sociedad contemporánea. Entonces, el tercero, recomendadísimo. Y el cuarto libro que quiero recomendarles es La posibilidad de una isla, de Michael Houellebecq, este escritor francés que desde principios de los 2000 ha sido uno de los escritores franceses más vendidos, más leídos y más debatidos, además porque es de esta gente que genera amores y odios, pero que con la posibilidad de una isla, las partículas elementales, bueno, no el último, pero el último que yo leí, Plataforma, Houellebecq también ve el futuro de nuestra sociedad parado en nuestra contemporaneidad, ¿cierto? Mundo Feliz es el futuro visto desde los años 30, 1984, el futuro visto desde los años 40. Esto es el futuro visto desde los 2000. Y este libro es importante porque también nos muestra un poco este tema de redes, ¿cierto? Entonces es una conversación que tiene un personaje en distintas épocas y es una conversación que tiene este personaje con otros personajes y cómo, digamos, las relaciones humanas se han degradado al punto en el que no existen las relaciones humanas, ¿cierto? Pero sí hay una sociedad secreta que es como un mito urbano de que existe esa sociedad. Y ese mito urbano de esta sociedad secreta, al parecer dice que las personas tienen relaciones personales, ¿vale? Y es la posibilidad de que hay una isla en donde aún esa humanidad en las relaciones entre las personas existe. Así fue como lo entendí yo. Entonces también es un libro que ve el futuro, o nuestro futuro, que con este tema de redes y WhatsApp y Facebook y todo este tipo de cosas en donde ya podemos hablar de un mundo extraído de la realidad, aparte un mundo virtual, nos hace ver ese futuro un poco distópico. Entonces estos son mis 4 libros recomendados de esta semana, recomendados para leer crítica social, para entender un poco cómo el poder nos domina y cómo estas personas entendían las relaciones de poder y entendían las sociedades y la forma en que éstas van evolucionando y degradándose. Entonces, pues, ya saben, búsquenlos, léanlos, coméntenlos. Hay muchos otros libros distópicos. El otro día estuvimos hablando en un en vivo que hicimos, estuvimos hablando sobre Fahrenheit 451, sobre, bueno, otra serie de libros que también son ya clásicos, que nos presentan sociedades futuras distópicas. Comenten si tienen otros, recomiéndenme más libros, por favor, que hay que leerlos. Y lean mucho, por favor. ¿Listo? En los libros está la vida. Recuerden suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Hasta luego.